Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentina Consoni, soy una investigadora italiana. Actualmente estoy viviendo en México y hace 2 años más o menos me estoy dedicando a estudiar lo que pasa cuando el mundo del arte se encuentra con la inteligencia artificial. Por esta razón hoy me encantaría hablarle de un pensador que considero extremadamente actual a la hora de hablar de nuevas tecnologías. Me refiero a Ivan Illich, que ha sido un pensador y filósofo de origen austro-croata, un hombre que hablaba muchísimos idiomas, que viajó y vivió en distintos países hasta llegar en Cuernavaca, que es la ciudad donde actualmente estoy viviendo, justamente para poderme acercar más a esta figura que para mi vida ha sido un gran referente. Se me hace bastante complicado lograr definir una mente tan excelsa que considero el resultado de la más íntima conexión entre la más refinada racionalidad y lo que personalmente considero verdaderamente humano. Pero aún así, aunque sea muy complejo etiquetarlo de algún modo, me gustaría citar a Braulio Ornedo, que es un estudioso mexicano que se ha dedicado a escribir una biografía de Ivan Illich. Y Braulio lo define como una persona que se ha dedicado a defender al hombre y a su humanidad. Y justamente esta humanidad es algo que para Ivan Illich es fundamental, algo extremadamente precioso y algo que muy a menudo, por esta fascinación que el ser humano tiene hacia el concepto de modernidad, progreso, desarrollo, sociedad capitalista, desafortunadamente estamos perdiendo. También es complejo hacer un resumen de todos los temas que Ivan Illich ha tratado a lo largo de su vida, pero seguramente se recuerda por su visión muy radical, extremadamente antisistema y anarquista, que se ha dedicado por muchísimos años a hacer una crítica al sistema económico capitalista, especialmente al sistema de producción masiva. ¿Por qué se dedicó a esto? Porque yo considero que en el fondo él tenía una grandísima inquietud que se relaciona al miedo hacia un mundo donde la tecnología, con sus poderosos tentáculos, logra alcanzar día tras día todos los ámbitos de la vida humana, generando una relación de fuerte dependencia entre el ser humano y las tecnologías que cada vez se introducen en nuestra sociedad y en nuestra vida, en nuestro día a día, y de este modo generan una presunta necesidad absoluta de su utilizo. En ese sentido, Iván era muy crítico no tanto con la herramienta en sí, sino que con el hecho de que el ser humano no se cuestiona lo suficiente sobre los efectos de que cada herramienta tecnológica tiene y que va a aportar en nuestra sociedad. Y entonces habla de cómo muy a menudo estas nuevas herramientas tecnológicas logran generar un dominio masivo hacia el hombre, que se vuelve literalmente su propio esclavo, aunque no considere que así sea. Es interesante porque cuando él analiza y hace su crítica de la producción masiva, dice que fundamentalmente a partir de la industrialización y a partir de casarnos con ese nuevo modelo económico-político, el ser humano se ha vuelto materia de trabajo para la herramienta misma. Entonces ya el hombre ha perdido y está perdiendo la capacidad de poder gestionar de una forma autónoma la máquina, sino que es más bien la máquina que influye y trabaja y utiliza al hombre. En ese sentido, los peligros que él considera principales son generar una sociedad, un pueblo de consumidores pasivos que tienen una adicción hacia la compra y la acumulación y también que se vuelven cada vez más mansos en frente al hecho de que solo una pequeña élite de expertos, sean científicos,
académicos, críticos de arte, gobierne la opinión pública a través de las instituciones, obviamente, que sean académicas, hospitalarias u otras, y de este modo tengan el gran poder de manipular la opinión de las personas. En ese sentido, él, claro, afirma que en una sociedad de este tipo lo que va a pasar es que el ser humano cada vez más acepte que la globalización, la homologación, logre cada vez más hacer perder el uso de tradiciones, del folclore, de la cultura popular, y entonces también que haga perder al ser humano el mismo sentido de comunidad y de colectividad que para Ivan Illich han sido como partes fundamentales de lo que el hombre tiene que hacer para seguir siendo humano, o sea, ese sentido de comunidad. Y fundamentalmente que toda esta corsa hacia lo rápido, hacia lo célere, hacia un consumismo drástico e infernal, logra hacer perder el hombre entre estos ruidos y estas pantallas que nunca se apagan. Entonces aquí el problema es que el hombre se vuelve alguien que ya no logra tener el poder sobre la herramienta misma, sino que más bien viene controlado por ella. De hecho, muchas veces él considera y dice en sus escritos que jamás una herramienta tiene que sustituir el hombre, sino que tiene que acompañarle en su trabajo. En ese sentido, él considera que la única herramienta tecnológica útil para el ser humano es la que amplía su posibilidad de ser autónomo, creativo y especialmente capaz de resolver los problemas de forma distinta, pero jamás tiene que limitar esa autonomía y jamás el hombre tiene que volverse esclavo de ella. Entonces, eso es para hacer como una pequeña panorámica inicial de lo que es el pensamiento de Ivan Illich y para que luego puedan entender por qué es tan importante su visión a la hora de analizar la relación que existe entre inteligencia artificial y el mundo del arte. Para entender la relación entre inteligencia artificial y arte, hay que remontar al principio. En los años 70, más o menos, se empiezan los primeros experimentos, aunque les definen más bien computer art o electronic art, pero es a partir de los años 80 que vemos desarrollarse lo que va a llamarse arte generativo. Cuando hablo de arte generativo me refiero a un tipo de arte que genera arte a través de un sistema autónomo, y es un sistema que puede ser robótico, informático, etcétera, etcétera, pero que tiene la peculiaridad de establecer de una forma completamente autónoma e independiente lo que puede ser el color, la forma, el tamaño, etcétera, etcétera, de una pieza. En ese sentido, hay muchos artistas que consideran que el resultado de este proceso de generación es la pseudomaterialización o más bien representación de su propia idea artística, mientras que otros han llegado, especialmente en la actualidad de los últimos años, hasta otorgarle al mismo sistema autónomo la posibilidad de generar él mismo la idea principal. Ovviamente el arte generativo comprende toda una serie de ramas y subramas como digital art, cyber art, robotic art, y esta no es la sede para hablar de las distintas diferencias y matices entre ellas, pero lo que me interesa es hablar de Celestino Soddu. Aquí pueden ver una imagen, que es un arquitecto y teórico, y bueno, ha sido profesor también en muchas universidades bastante reconocidas a nivel internacional, que se ha dedicado, y de hecho se considera entre los pioneros o hasta el mismísimo padre del arte generativo. Celestino Soddu, siendo arquitecto, obviamente al principio lo que hace es generar este sistema de inteligencia artificial generativa que él define de autor, para poder emular la naturaleza y de este modo lograr toda una serie de individuos, cada uno distinto en sí, pero que es parte de la misma especie.
Esto lo hace especialmente para ayudar a sus estudiantes de arquitectura para poder tener muchísimas versiones de un mismo proyecto arquitectónico, por ejemplo. A partir de esto, de ahí luego empieza a desarrollar también otros proyectos más relativos a una investigación artística paralela a la arquitectónica, pero lo interesante es que él considera de fundamental importancia que el artista sea también la persona capaz de programar y entender a la perfección ese sistema de inteligencia artificial generativa. De hecho, según él, si tú no pones la idea principal y no conoces perfectamente el sistema con el cual estás trabajando, es como utilizar un jueguecito para obtener resultados muy mediocres. En ese sentido, hay una gran diferencia entre lo que hace Celestino Soddu y los nuevos artistas que a continuación vamos a analizar. Solo para darle un pequeño dato, Celestino Soddu para poder generar y programar su sistema de inteligencia artificial necesita unas 300 cuartillas de statement. En cambio, los artistas que vamos a ver ahorita, para utilizar sus programas en general pueden utilizar entre media y una cuartilla. Obviamente es un tipo de procedimiento muy distinto y bueno, para que se ubiquen, hay otros artistas que actualmente se están volviendo virales a través de las redes sociales. De hecho, Instagram ha sido como la fase embrional de gestación de estos nuevos proyectos, que una vez que se vuelven viral, obviamente vienen publicitados ya por galeristas o personas que se dedican al mercado del arte. Me gustaría citar algunos de los muchos que se están desarrollando últimamente. Empezando por Donavio, que es una chica francesa, aquí voy a poner algunas imágenes para que las vean, que se ha dedicado a hacer esta construcción de edificios con sushi, animales como delfines a los cuales cambia pelaje, le pone pelaje de jirafa, barbacoas repletas de Swarovskis, limones como aquí pueden ver estilo Louis Vuitton, o sea, toda una serie de imágenes que para mis gustos personales, más que arte, se me hacen imágenes publicitarias. De hecho, esta chica se volvió muy famosa y ahorita trabaja para varios brands como Nike, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, entre varios, y se ha vuelto bastante famosa. Otro ejemplo que me gustaría citarle es Xiaomun Chang, chica de origen chino-canadiense, que el año pasado ha sido considerada por el Time como entre las más influentes personas, entre las 100 más influentes personas que se dedican a trabajar con inteligencia artificial. Como pueden ver, ella suele hacer performance con esos brazos robóticos con los cuales hace estas pintaditas y lo que más me impacta de esta persona es que en sus entrevistas que he leído considera y se hace consciente del peligro que las nuevas tecnologías tienen a la hora de destrozar el ambiente, disminuir la creatividad humana, del hecho de que no puedan reemplazar las técnicas artísticas tradicionales, pero francamente no veo en su obra ninguna como puedo decir, ninguna solución al respecto o ninguna real denuncia de todo lo que a vos ella propone. También tenemos a otro que es entre los más vendidos, de hecho sus obras se venden en Christie's y se llama Gumroad, el nombre deriva del programa GAN que utiliza para generar estas imágenes. Y en este caso, bueno, además de tener una serie de producciones que para mis gustos son bastante horripilantes, la verdad. Lo que quiero subrayar es de cómo pueden notar que la inteligencia artificial se ha vuelto tan poderosa que en muchos casos de las obras de Gumroad no podemos realmente reconocer si lo que vemos es un actor pintado o si es una imagen creada por inteligencia artificial, como efectivamente es. Así que también es importante reflexionar sobre este tema. Por último, me gustaría citar a Quasimodo,
Este artista en cambio se dedica a hacer algunas performances como hay CCA, que es este perrito que obviamente lleva dentro un sistema de inteligencia artificial, lo ponen a moverse entre los pasillos de los museos y las galerías de arte y cuando se pone enfrente a una obra defeca literalmente su crítica de arte. Este último proyecto se me hace más chistoso francamente, pero lo que me quiero subrayar, hay muchísimos de verdad ejemplos, pero lo que me gusta subrayar es como este límite entre lo que es arte y no es, y lo que construye la inteligencia artificial, además de que no se me hace particularmente innovador, tampoco a nivel estético se me hace de ningún interés. Entonces, como muchos teóricos del nivel de Maria Grazia Mattei, que bueno, es la presidenta del Met de Milano, Fernando Contreras Medina, que son especialistas en saber cultura, consideran que estas piezas son como un neorenacimiento o humanismo digital. Yo tengo mis dudas y perplejidad al respecto. Y por último, me gustaría hablarle de uno de los proyectos que se me hacen más terroríficos, que es IDEA. Como pueden ver, es el primer robot humanoide pintor que se acabó de finalizar en 2019. Y la cosa interesante es que este robot tiene obviamente un hardware interno que le permite pintar. Ha sido construido ni siquiera por artistas, sino que por un equipo de ingenieros, informáticos y personas que se dedican justamente a analizar algoritmos de inteligencia artificial. La cosa impactante es que IDEA en 2022 ha sido aceptada para participar a la célebre Bienal de Venecia y el año pasado, en 2024, una serie de sus obras vino subastada en Uruguay para $1.300.000. Así que bueno, esto creo que es un dato bastante interesante para ver cómo el mercado del arte ha evolucionado en los últimos años. Y con el caso de IDEA quiero acabar con este ejemplo que se me hace el más emblemático, porque lograr pensar que una máquina, un robot puede hacer arte, se me hace entre lo más extremo que hemos visto hasta el momento en ámbito artístico. Y por esto quiero volver a Ivan Illich y citar un personaje, otro filósofo también reconocido para ser un extremista antisistema y anarquista, que se llama Jacques Ellul, que era muy apreciado y amado por Ivan Illich, y sus ensayos más reconocidos, el Bluff Technologique y el Impact de nos Sens, nos habla justamente de los peligros de las nuevas tecnologías, porque él explica que la tecnología llega con aspectos positivos, pero también con aspectos negativos. En la mayoría de los casos, los negativos son superiores. Aún así, nos explican Ellul y el mismo Ivan Illich que cuando elegimos introducir una nueva herramienta tecnológica en la sociedad, no podemos prescindir de estos elementos negativos, cosas que muchos científicos o vendedores de sistemas de inteligencia artificial nos dicen que en cambio podemos lavar. No funciona así, y Illich y Jacques Ellul lo explican muy bien. No es tan fácil, hasta es imposible desvincular la tecnología de sus aspectos negativos. Y mi deseo con esta pequeña presentación es que el público pueda empezar a cuestionarse más, a preguntarse más, a dubitar de una forma más radical hacia la nueva tecnología, y más aún cuando esta tecnología es aplicada al mundo artístico, que desde siempre ha sido un ámbito casi sagrado en algún sentido, territorio completamente humano donde el ser lograba expresarse y vincular unos mensajes de una forma muy humana justamente. Y lo último que quiero decir es que Ivan Illich propone un estilo de vida más real, más sencillo, más colectivista, donde el mismo ser humano
elige de una forma voluntaria deshacerse de muchas comodidades y de muchos lujos y de mucha tecnología que en realidad, más que ayudar a volver a esta humanidad que logra generar un sentido de colectividad y de ayuda comunitario, en cambio nos hace cada vez individuos más aislados, más egoístas y más individualistas. Entonces, mi deseo es verdaderamente que a través de estos ejemplos horroríficos que hemos observado, que como comentaba son pocos comparado a la multitud que tenemos, empezamos realmente a cuestionarnos sobre el futuro del arte y sobre especialmente los efectos de la inteligencia artificial en el mundo del arte, pero también en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias y bueno, me quedo para cualquier pregunta y duda.